Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Cumpleaños feliz. ¿Qué tal, David? No, ¿Cuántos caen? no me deprimas mucho, mucho. ¿Cuántos caen? Me caen todos, Todos, ¿no? todos. ¿Cuánto era? Ahí, ahí. 50 palos ya. Medio siglo. Madre mía. Medio siglo. Medio Madre siglo, sí, mía. sí. Madre mía, madre mía. Ya voy para los 60, macho. Uh, ya esto es la Ya cuesta no voy para abajo. 50. Esto es la cuesta abajo, David. Bueno, lo lleva Además muy de bien. verdad, ¿eh? Muy bien, hombre, muy bien. Hay Pero bueno, que, hay que animarse. hay que llegar, ¿no? Claro, claro, efectivamente, ese es el tema. Bueno, con alegría, aquí disfrutando de la música. A ver, a ver. Dentro de poco empieza la temporada de Fórmula Uno, hay que alegrarse, así que Sí, sí, sí. hay que motivarse. Y bueno, si quieres aquí imprimirle ritmo, pues Atarashi Pues Gakko atarás y gato, viene como efectivamente. anillo al dedo, así que muy bien. ¿Quién nos trae a Tarashi Gakko? Pues lo hace Fernando Pellitero. Y bueno, dice que es un tema para la película de anime Labyrinth, el laberinto, donde Suzuka pone la voz al personaje principal. Mira. Em, pues genial. Sería así, Sailor Sail On, vídeo oficial. Así que bueno, vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. かすかに聞こえるあのメロディー一人一人一人遠く響く君のハーモニー一人一人一人どこかで見たことあるメモリー一人一人一人遥か彼方泡と消えて震えるこの声押し殺し今日もさあ旅立つセラセラ未来へ進むセラセラウェイ鏡の下に自分で一人でステンステンスセラセラ明日へ進むセラセラウェイ鏡に映る自分は二人ワイワイワイ心吹きつける向かい風光る星目指し向かうだけ揺れる気持ち全部乗せて歌い声枯れるまで確かに聞こえるこのメロディー深く響く君のハーモニーまだ色褪せないこのメモリー重なる二人声が紡ぐ高ぶるこの声噛み殺し今日もさあ旅立つ Uh, lo he Uh, parado aquí cuando iban a ocurrir cosas. Em, para empezar, me llama la atención que la vestimenta es ligeramente diferente. De hecho, tienen, no sé si para recordar un poquito así al tema marítimo, pero bueno, vamos a ir por partes. Como siempre, Atarashi Gakko tienen una estética muy particular, con las coreografías que las montan ellas mismas, que siempre es, eso es un rasgo distintivo, ¿no? Porque no sí. requieren de un coreógrafo que les vaya indicando, sino ellas se van poniendo de acuerdo y lo van haciendo. A veces es un poco caótico, a veces divertido, a veces un poco de todo, y siempre te dejan con la boca abierta, que es realmente La el gracia, sello. ¿no? Correcto, correcto. Esta mezcla tiene un poco de todo, ¿no? Es decir, tiene un poco de rock, de pop, incluso de jazz, tal vez una pizca de funk.
Y bueno, de hecho, con respecto a las coreografías, varias de ellas, por lo menos cuando investigas un poquito, tienen la categoría de coreógrafa, ¿vale? Es decir, o de bailarina por lo menos. Em, claro, sus bailes son un poco mezcla de todo, ¿verdad? Es decir, de gimnasia, de artes Es marciales, que, de danza es que contemporánea. sí, sí, son una mezcla de todo. Claro, Hay alguna que es muy anárquica y sí. muchas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo. Estas muchachas hacen una coreografía, alguna que le da, no sé, el venazo, se pone a hacer movimientos ahí y luego tienen que repetirlo. Y se lo Claro, aprenden y lo hacen niquelado. claro, es decir, estaría bien, ¿no? El tema de ver un making of, ¿no? De cómo hacen todo eso. Sí, 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 sí. Claro, a ver, la letra lo que viene a decir es como una metáfora sobre la juventud y la libertad. Em, Habla de elevar anclas, de lanzarse al mar sin miedo. Bueno, es una invitación a dejar atrás, pues, su mundo, las dudas, las restricciones de la sociedad. Y bueno, después está el tema de seguir adelante, ese sail on, a pesar de bueno, lo que haya, ¿no? Las tormentas Sí, y todo lo que claro. le surja. Eso refuerza el tema de la individualidad y en lugar de, en lugar de ser marineros obedientes, ellas son pues las capitanas de su propio destino. Así que, bueno, pues como suele ser, ¿no? Es una canción también sobre el empoderamiento. Es como decir, somos jóvenes, somos diferentes y no nos vamos Y a disculpar por... nos comemos el mundo, ¿no? Claro, claro, efectivamente, ¿no? Al final, Atarashi Gaku son artistas totales y la prueba es que pueden ser con una calidad muy buena, ser muy divertidas, no tener miedo al ridículo y además tener pues todo lo necesario para que a la gente le encante, ¿no? Es decir, la voz de Suzuka en sí es muy particular, ¿vale? Sí. Tiene mucho carisma, es una fuerza de la naturaleza, em, tiene un tono de contralto pero que actúa mucho. Es decir, no me extraña nada que le hayan dado el papel para doblar el papel Sí, sí. de esa protagonista del anime, ¿no? Es decir, además, Además que el vídeo todos los monstruos esos que están saliendo, lo mismo salen en la no lo sé, película. no he visto el anime, así que no te puedo decir. Pero bueno, Suzuka siempre tiene mucha entrega, tiene Sí, mucho sí, sí. carácter y bueno, también importante, ¿no? Los coros de Canon de Rin de Mithyu. Es Es que se complementan tan bien las cuatro Claro, que... hacen una armonía muy buena, ¿no? Es decir, capas de voz y siguen con esa base rítmica, ¿no? En el que el groove de la parte de los graves es importante. Aunque vemos aquí una percusión muy dinámica, vemos que hay un tipo de instrumentación tipo Big Band, pero a lo moderno. Ujú. Hay metales, bueno, es decir, la verdad es que el tema musical está bastante bien trabajado. Ah, bueno, pues, a ver, lo hemos parado en el momento en el que iban a ocurrir cosas, a ver qué nos tienen preparado. Más o menos aquí, y ahora ocurría el aterrizaje. 今日もさあ旅立つ背の背の未来へ進む先生の way 鏡にする自分は一人 dance 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 背の背の明日へ進む先生の way 鏡にする自分と二人 try try try
一人 cry 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 せのせの明日へ進むせのへ過去現在未来すべての自分抱きしめて鏡打ち砕くせのせの未来へ進むせのへ今この世界は一つ踊れてVisualmente es un espectáculo el Sí, videoclip. el vídeo, sí, sí, Sí. Iba a sí. matizar que veo en esta canción en concreto que Suzuka em, hace visible una voz mucho más dulce de lo habitual. Es decir, tiene ese control para sonar de diferentes maneras Sí, dependiendo sí, de lo cuando que pida la estaba ahí canción. tumba en la arena, se ha marcado ahí un, Sí. Por un, cier- un falsete, yo creo que ha hecho. por cierto, es muy complicado cantar. Probadlo en casa, tumbaros en el suelo boca arriba e intentad cantar. Veréis que es muy complicado. ¿Por qué? Porque requiere que por fuerza respires de diafragma y no estamos acostumbrados a hacerlo. Yo seguramente que si lo intento muero ahora por la saliva, así que mejor no, no lo hago. Sí, Me fío de ti. sí, sí, no, es decir, lo que me refiero es que tiene mucho control de la respiración y de su técnica vocal. Bueno, pues genial. Siempre que tenemos la oportunidad de ver a Tarashi Gakko es impresionante, Es un ¿no? espectáculo, ¿no? Sí, Estas cuatro chicas, siempre nos dejan locos, sí, es sí, sí, sí. impresionante, ¿no? Que puedan también esa capacidad que tienen para cantar, para actuar y a la vez tener unas coreografías tan exigentes es de locos. Así que fenomenal. Muchísimas gracias, Fernando Pellitero, por traerlo. Siempre Tadashi Gakko es bien recibido en el canal. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.